Continuamos en este semanario tras el fin del mundo en Radio Atómica, aquí desde el centro mismo de San Martín Partido, para, bueno, tantísimos barrios, tantísimas orejas y mentes que están del otro lado. Gracias por su sintonía. Recibimos en el estudio, como habíamos comentado, al precandidato a intendente por Política Obrera, Carlos Suárez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tantos años estábamos hablando fuera de aire que nos conocemos acá de la vida cívica de San Martín, digamos. Sí, bueno, nosotros tenemos una trayectoria muy importante de política obrera. Nuestro partido es producto de las expulsiones que se realizaron en el 2019 en el Partido Obrero. Ajá, expulsiones decís vos. Sí, fue así. Fueron expulsiones masivas, 1.200 compañeros, inclusive quien fuera su fundador, ¿no es cierto? Jorge Altamira, que hoy en día está en Política Obrera, junto a Marcelo Ramal, bueno, una cantidad de dirigentes importantes. Yo mismo hace 41 años que milito en la izquierda y bueno, comencé militando en el Partido Obrero y bueno, hoy en día, después de las expulsiones, hemos logrado en 4 años tener un partido nacional. Sí. Y desarrollarnos en un montón de lugares. Inclusive en algunos lugares hemos sacado más votos que el FITU, por ejemplo. Las recientes elecciones de Santa Fe, en los distritos donde nos pudimos presentar, nuestros compañeros han tenido una repercusión importante en la votación. Y en Salta nosotros sacamos el 2% y el FITU sacó el 2,2%. El PTS sacó el 1%, el 2,2% sacaron el FITU en Salta, pero entre el PO y el MCT. Nosotros solitos sacamos el 2%, o sea, superamos el piso del 1,5%. Y bueno, esperamos en esta elección que los oyentes nos apoyen con su voto. Pero en esta descripción que hace Carlos, nada, me hace pensar esto de que a veces se puede reclamar a la izquierda eso porque está separado y sacan 2% cada uno y no, en realidad se pueden juntar todos, aunque vos hablás de expulsión, pero bueno, porque ¿cuál es la diferencia programática que hay con el Partido Obrero en este momento, con Política Obrera? Bueno, eso fue producto de un debate que se desarrolló dentro de la organización. Nosotros teníamos un estatuto que contemplaba que frente a una determinada situación se puede presentar el derecho a tendencia, presentando un documento. Es decir, los partidos revolucionarios siempre existieron, el partido bolchevique lo tenía, ¿no es cierto? Y bueno, fue rechazada ese planteamiento, pero lo esencial tiene que ver con el ayornamiento que tiene la izquierda mundial en referencia al régimen capitalista, ¿no es cierto? Esto se ha manifestado en Francia, en España, en un montón de países, donde la izquierda ha continuado la vía parlamentarista, rehuyendo a la idea de que la izquierda tiene que representar una posición revolucionaria y luchar por el socialismo y por un gobierno de trabajadores. No adaptarse al régimen burgués. Es decir, bueno, el debate esencial tenía que ver con la caracterización de la situación mundial. Altamira había hecho un documento en el cual expresaba que la burguesía a nivel mundial había perdido la iniciativa estratégica y que esa iniciativa iba a quedar de aquí en más, producto de toda la crisis capitalista y la decadencia general, en manos de las masas y la izquierda revolucionaria. Este fue un documento que muy polémico dentro del partido, hubo debates internos, y fue lo que provocó en principio las expulsiones. ¿Por qué? Fundamentalmente porque lo que nosotros decíamos era que iba a haber un ascenso de masas a nivel mundial. Es decir, que las masas, a pesar de carecer de una dirección revolucionaria, iban a reaccionar frente a la crisis capitalista. Esto se vio perfectamente verificado por los propios hechos. Estuvo el levantamiento popular
de los indígenas ante el aumento de la nafta en Ecuador. Inmediatamente ocurrió lo de Chile, que los chicos saltaron, esa chica que saltó y después ¿cómo se llama? El subte de la... Sí. Bueno, y después todo el proceso de Bolivia, hasta en Cuba, ¿no es cierto?, hubo movilizaciones gigantescas. Es decir, las masas, a pesar de carecer de una dirección política, tomaron la iniciativa frente a la catástrofe capitalista. Bueno, la izquierda, que no consideraba esto, ¿qué decía? Como las masas no dan, y ganó Bolsonaro, y ganó Donald Trump, y Guaidó en Venezuela, entonces ¿qué tenemos que hacer? Y tratar de juntar fuerza. Entonces metamos diputados, entonces aparecía Néstor Pitrola diciendo que en lugar de decir que tenemos que tener 10.000 obreros organizados, decía tenemos que tener 10 diputados. Es decir, ganar fuerza hasta que la clase obrera reaccione, ¿no es cierto? Y las masas den, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera. Bueno, esto es el debate. Hoy en día esto quedó más claro, ¿no es cierto? Votando los presupuestos de... Era el debate entre los partidos, me estás diciendo. Claro, avalando... Esa es la diferencia entre política obrera y los demás. Sí. Bueno, y hoy queda más claro que nunca, ¿no es cierto? En la propia naturaleza de la campaña. Te traigo, perdón, sí. Te interrumpa. Te traigo a San Martín. ¿Cómo venís trabajando tu campaña y cuál es tu opinión sobre lo que sucede en el municipio, ¿no? Con la política del el peronismo, con ahora Fernando Moreira? Bueno, mira, acá hay dos aspectos, ¿no? Que uno tiene que ver con la cuestión local y otro con la cuestión más general. Es decir, cualquier planteo local va a estar, digamos, condicionado, y la política general en el país va a estar condicionada por los acuerdos con el FMI. Recientemente el FMI impuso una cantidad de condiciones políticas que prácticamente hacen inviable cualquier proyecto político y todas las promesas que aparecen, ¿no es cierto?, en las campañas electorales. En el caso de San Martín, bueno, San Martín se ha transformado en un basural, todos lo sabemos. Todo lo que es la parte lindera, ¿no es cierto?, a los afluentes del Reconquista. Eso se está hablando mucho en la campaña también, ¿eh? Sí, y ahora empezaron a decir el reciclaje, electricidad y todo lo demás. Son todos versos, porque eso necesita fondos. ¿Y los fondos quién los va a dar? El FMI ya condicionó cualquier acuerdo, ¿no es cierto?, con la Argentina, y los 7.000 millones estos están sujetos a que al resultado electoral y la perspectiva que puede abrir ese resultado electoral después del 13 de agosto. No va a cambiar nada. Es decir, por ejemplo, acá tenemos el tema del polo educativo. Una de las cosas que han prometido es que van a, como ya están cedidas las tierras del ferrocarril para hacer... Sí, se imagina el ANSES acá. Sí, el polo entre... ¿Pero qué es lo que se va a hacer? La Berni, ¿Qué se dice? ¿Qué es lo que se dice que se va a hacer del polo educativo? Y que van a hacer el polo educativo acá. ¿Pero qué significa el polo educativo? El polo educativo es una reivindicación histórica de los estudiantes, sobre todo de los estudiantes del Conservatorio de Música. Ajá. Y también el 113, el de Estados Unidos, Colegio de Estados Unidos, de profesorado. Claro, el 113. Porque la Berni se hizo, el edificio 113 que se inauguró y el poco. Conservatorio, serían esos tres terciarios. Es un reclamo, se han hecho movilizaciones muy importantes acá, ¿no es cierto? Sí, de hecho hay un proyecto que se aprobó en 2018 en el Consejo Deliberante, que lo impulsó Hernán Lecher. Pero nunca pasó nada. Y nunca pasó nada porque no hay guita y no hay la voluntad de hacerlo. Finocchiaro en su momento ya lo había dicho. Dijo, acá van a quedar 2 o 3 profesorados en toda la provincia de Buenos Aires. Y en Capital llevaron adelante esta política, es decir, de liquidar los profesorados. No va a ser distinto porque ese es el objetivo que ya persiguen desde hace bastante tiempo. Entonces, por ejemplo, SUTEBA acaba de sacar una declaración, nosotros en nuestro periódico polemizamos, yo saqué un artículo inclusive al respecto, porque dicen, bueno, que este proyecto del polo educativo está condicionado a que ganen las elecciones. Es decir, un chantaje con los estudiantes y docentes del distrito que dice, voten no, porque si no, no hay polo educativo, ¿no es cierto? Bueno, una cosa hasta infantil desde el punto de vista político,
no hay ningún proyecto en ese sentido. Pero después tenés, por ejemplo, recientemente vino Catopodis a hacer el acto con Massa y En el Parque Irigoyen. en el Parque Irigoyen y qué sé yo, bueno, todo pipí cucú, ¿no es cierto? Pero si vos vas a Costa Esperanza, viven más de 10.000 personas, calle de tierra, caen 4 gotas y la gente se inunda en todo el barrio, ¿no? En Sí, una Costa parte del Esperanza, barrio. 8 de mayo también, Costa del Lago. Sí, sí, y Villa Hidalgo ni hablar, ¿no es cierto? Es decir, ahí no van a hacer el acto político prometiendo nada, porque la gente lo saca a piedrazos si van, ¿no es cierto? Porque es una cosa hipócrita, porque ahora vienen a prometer, ¿cuánto hace que vienen gobernando, ¿no es cierto? Hace más de 8 años, ¿no es cierto? 12, sí. Claro. Y no han hecho absolutamente nada. Maquillan un poco el centro y bueno, no va a haber más que eso, ¿no es cierto? Es decir, nosotros participamos en estas elecciones haciendo un llamamiento a los trabajadores. Por ejemplo, acá los trabajadores municipales están ganando 140.000 pesos. Es decir, la nada misma. La canasta para no ser pobre, Para no ser pobre, claro. 230.000 pesos. Y la canasta familiar, arriba de 350. Es decir, ganan un tercio de lo que debería ganar un trabajador municipal. Sí. Bueno, con todas las condiciones de precariedad que hay. ¿no es cierto? Ese sueldo nunca está pensado para que con un solo sueldo se haga la canasta familiar, porque si no, Claro. no se puede. Está pensado que son 2 personas que tienen que trabajar sí o sí explotadas para mantener un hogar. Por ejemplo, tenemos un compañero que está enfermo de cáncer. Tenía que hacerse un estudio de tomografía. No Sí. hay tomógrafos. Me enteré así, que En no hay Thompson. tomógrafo en San Martín. En San Martín. No hay tomógrafo. Y vos es una cosa elemental, ¿no es cierto? Un tomógrafo para... Bueno, esa es la situación de San Martín. Y después toda la situación. Acá tenés el ministro de Obras Públicas y tenés un barrio que tiene, no sé, como 15 manzanas por 15, donde todas las calles son de tierra. Y bueno, después aparecen las propagandas, la televisión y todo lo demás. Es decir, los fondos del municipio no son administrados en relación a las necesidades de la población. Por eso nosotros planteamos que se tienen que abrir los libros del municipio como primera medida, ¿no es cierto? Ajá. Y hacer una elección de un consejo de vecinos, ¿no es cierto?, de trabajadores que tenga un control sobre esos fondos. Sí. en Con un presupuesto relación- participativo. Claro, exactamente. Pero no el presupuesto participativo que hacen acá. ¿viste? Se ha hecho, claro. Claro que está condicionado. Yo he ido alguna vez, ¿no es cierto? Ajá, y sí. te dan un monto mínimo para decir, para- claro, ¿qué podemos Que voten hacer los los vecinos? Y después te dicen, bueno, podemos arreglemos Con la esta platita, placita, ¿viste? claro. Y la guita te alcanza nada más que para eso. No, acá necesitamos obras. San Martín tiene un 20% de la población, que un 20% son 90.000 personas, casi 100.000 personas, que no tienen techo seguro, es decir, que viven en asentamientos Claro. muy precarios, villas. Después, bueno, yo aprovecho para hacer la denuncia, no sé, también por el tema de lo que puede llegar a pasar, pero acá nosotros tenemos un local ahí en Villa Zagala. En la esquina está la California, no sé si la conocen. Sí, 4 de febrero. La vidriería, claro. Esa esquina, ya el propio municipio en su momento había denuncias por posible derrumbe, porque eso era una fábrica y empezaron a construir ahí pues, cuando fue lo del 2001 y todo lo demás. Bueno, ahora viven, qué sé yo, más de 100 familias, ¿no es cierto? Es decir, es un lugar muy pequeño donde Así que hay una gran cantidad de gente y se ha construido arriba. Y ya hace más de 15 años había peligro de derrumbe. Es decir, que en cualquier momento tenemos una desgracia Sí, sí, sí. acá, y frente a esa situación que conoce perfectamente el municipio, Catopodi lo conoce esto, Moreira también. Sin embargo, no han hecho absolutamente nada y ni lo van a hacer, porque la prioridad no está en la vivienda. A pesar que vos tenés el 20% de la población en estas condiciones, que tiene que alquilar, ¿no es cierto? Y los alquileres acá en San Martín son de los más caros que existen
porque al estar en el cordón cercano a la capital, una de las cosas que sucede es que, bueno, gente que expulsó la capital son expulsados. de alguna manera, en la capital tenés de 160.000 para arriba, ¿no es cierto? Y si vos decís un municipal de San Martín tiene que pagar un alquiler, bueno, acá los alquileres no están tan lejos de las cifras de capital. Por un lado, Carlos, esto que contás de las viviendas precarias, de un 20% de la población de San Martín, y por otro lado, acá en el centro, en Ballester, ya lo detonaron hace años, pero el centro de San Martín hay un edificio de lujo por cuadra, más o menos, que están haciendo. Bueno, eso también está colapsado, porque... Tremendo. O va a colapsar pronto cuando se llenen esos lugares. No, ya está colapsado. Los edificios están vacíos. Mira, yo hace no tanto vivía ahí en la calle Pueyrredón, entre, ¿cómo se llama? Tucumán y Caseros. Sí. Ahí vivía yo. Ajá. Los sábados a la noche, y seguramente los vecinos que viven acá, sábado a la noche, abrís la canilla y sale un chorrito de agua. Es decir, no tenés la misma presión. ¿Y por qué eso? Porque no hay obras, porque han construido edificios y, por supuesto, al no haber... una planificación. Claro, ya eso fue hecho para otro San Martín. Y frente a esta cuestión de seguir construyendo, bueno, la cantidad de gente que consume agua, electricidad y demás. Y encima los negocios que hay acá en el centro, ¿no? ¿Y la propuesta de Leo Grosso qué te parece en tal sentido que habla de la inmobiliaria municipal? No sé si has escuchado algo de todo eso. Mirá, acá el problema de la vivienda tiene que ver con que haya un plan de obras realmente. Pero como te decía anteriormente, acá para que eso exista, un plan de vivienda tiene que existir sobre la base de fondos genuinos. Y si se sigue pagando la deuda externa, no hay ninguna posibilidad, porque todo lo recaudado por el Estado Nacional o municipal va a ir necesariamente a alimentar las arcas del FMI. Es decir, no hay ninguna perspectiva para la población. Y esto, en gran medida, lo ha demostrado lo que ha sido el proceso de Salta y de Jujuy. Ustedes vieron que el amigo, el coequiper, el compañero de fórmula de Massa, Sáenz, el actual gobernador, lo primero que hizo fue condenar las protestas sociales y a una semana de haber asumido nuevamente el nuevo mandato, se encontró con una huelga general por tiempo indeterminado de los docentes salteños. Esa huelga contagió inmediatamente a los docentes de Jujuy, y el gobernador, supuestamente opositor a la política de los peronistas, aplicó la misma política, ¿no es cierto? Modificó la Constitución, atacó las protestas, las movilizaciones, la huelga, y ahora, apareció por las redes también el gobernador Morales, amenazando que todos van a ir presos, a los docentes universitarios, acusándolos de que son los principales instigadores de las movilizaciones y los cortes de ruta. Es decir, ya en Jujuy y en Salta, el proceso de rebelión popular está latente y está en proceso. Ese proceso tiene que ver con el asfixia que está provocando el FMI en la Argentina, y en toda América Latina, pero acá está provocando esa situación. Y esa situación que está provocando es una cuestión de tiempo nada más, que va a generar en el conjunto del país. Porque tu sueldo, mi sueldo, el sueldo de los trabajadores o oyentes que están escuchando la radio, ¿qué perspectiva tiene? Si los aumentos van a continuar, la inflación no va a parar. Es decir, la degradación social de conjunto, continúa en forma... Si uno se pone a pensar, dice, después de las elecciones, ¿qué va a cambiar? No, nadie piensa, de los que están escuchando, que algo va a cambiar. Entonces, si no va a cambiar nada, ¿qué tenemos que hacer los trabajadores? Tenemos que empezar a deliberar. Es decir, cómo nosotros nos proponemos gobernar este país de aquí en más. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo van a hacer los capitalistas. Los capitalistas van a seguir especulando. Ahora, toda la plata que va a venir va a ser todo una calecita que va a terminar, ¿no es cierto?, con fuga de capitales nuevamente. Es decir, ¿y eso qué significa?
una enorme devaluación. Es una de las exigencias del FMI, devaluar los salarios, devaluar el peso, y esa devaluación lo hacen solamente porque si yo gano menos en dólares, el Estado Nacional recauda más en dólares y por lo tanto tiene más plata para pagarle al FMI. Es decir, la condición que ponen ellos es que nosotros ganemos menos, que comamos menos, etcétera. Lo que está, por eso nosotros decimos, la vida de los trabajadores está primero. Ese es uno de nuestros principales planteamientos. Y para ello necesitan aplicar la reforma laboral y la reforma jubilatoria. Y la reforma laboral, que ya se está implementando en los hechos, porque el 50% de la población ya trabaja en negro, en distintas condiciones, ¿cierto? Sí, sí. Como monotributista o presionado por una situación determinada, ¿no es cierto? Bueno, es el cuadro general, ¿no es cierto?, que están viviendo los trabajadores. Carlos, te agradecemos la visita y estaremos charlando seguramente de acá en más. Y bueno, a seguir con este camino. Entiendo que la PASO tiene esto de restrictivo también de pasar un piso para poder estar en la general. Pero, ¿se aplica también a lo local o es nacional? Sí, no, se aplica en todos lados, claro. ¿Vos podés estar en algunos lados sí, en otros no? O sea, podés en lo nacional, no sé, no entrar, pero sí en lo local. Claro, Puede ser eso, pero es bueno, difícil. nosotros ahora necesitamos pasar la nacional para estar en el debate. Es decir, para todo esto que nosotros estamos planteando, pueda estar en discusión, que es el único partido que está planteando este tema. El tema de la reforma laboral, la lucha y la necesidad de desenvolver una gran deliberación en el conjunto de la clase obrera. Esto no está en discusión en la elección, no está en discusión el tema de si pagan o no pagan la deuda externa. Todos acuerdan con que hay que pagar la deuda externa. Bueno, nosotros decimos hay que desenvolver un proceso de lucha en ese sentido y bueno, por eso le decimos a los oyentes que nos apoyen con su voto para que este debate lo podamos desarrollar con los otros candidatos presidenciales y haya una posición política contestataria, ¿no es cierto?, en referencia a los planes del FMI, que es la única posición que es la de política obrera, ¿no es cierto? Carlos Suárez, precandidato a intendente por Política Obrera, pasó acá por Radio Atómica. Gracias, hasta la próxima. Bueno, muy amable, gracias.